¿Qué existía antes de que existiera el tiempo? Antes del primer amanecer. Antes de los ángeles. Antes de que el universo respirara su primer suspiro. ¿Quién era Dios, cuando aún no había nadie que pudiera nombrarlo? Esta no es una historia común. No comienza en la Tierra. Comienza más allá de las galaxias. Más allá de lo visible. Más allá de lo medible. En la eternidad. Donde no hay relojes. Donde los siglos no avanzan. Porque todo ya es. Y desde allí, el Dios invisible, el Eterno, decidió crear el tiempo. Para revelarse a ti. Prepárate para un viaje a través de los siglos. Desde antes del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Una historia que no empezó contigo. Pero que te incluye. Porque tú fuiste pensado en la eternidad. Y estás siendo llamado para ella. Antes de que el primer rayo de luz atravesara la oscuridad. Antes de que los ángeles entonaran sus primeras alabanzas. Antes de que existiera un antes. Ya existía Dios. No un Dios hecho por manos humanas. No un Dios limitado por forma, templo o nombre tribal. Sino el Dios eterno, invisible, infinito. El que es, el que siempre ha sido, el que jamás comenzó. Vela la eternidad, donde no hay principio ni final. Nosotros vivimos rodeados de relojes. Medimos la vida en años, días, segundos. Pero Dios no tiene edad. No envejece, no se deteriora, no nace ni muere. Él es eternidad pura. Cuando preguntamos, ¿quién creó a Dios? Lo hacemos desde una mente limitada. Porque todo lo que conocemos tiene origen. Pero Dios no fue originado. Él es el origen. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Apocalipsis 1:8. Él no fue hecho. Él no empezó. Él simplemente es. Vía Láctea antes del universo, había comunión. Dios no estaba solo antes del universo. Porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en perfecta comunión. No necesitaba crear para sentirse completo. No nos creó por necesidad. Nos creó por amor. En esa eternidad invisible. El amor fluía sin interrupciones. El Padre amaba al Hijo. El Hijo glorificaba al Padre. El Espíritu unía en armonía perfecta. Ese amor eterno fue la fuente, desde la cual brotó toda la creación. Símbolo de alto voltaje cuando el Eterno habló. El tiempo comenzó cuando Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. El verbo de Dios rompió la nada. El sonido de su voz formó galaxias. El tiempo nació. Pero Dios ya existía antes de él. Él no vive dentro del tiempo. El tiempo vive dentro de él. Lupa hacia la izquierda y ¿qué hacía Dios antes del tiempo? Pregunta difícil, pero no imposible. Jesús nos da una pista. Tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Antes del tiempo, Dios amaba. Antes del mundo, ya había un plan. Antes del pecado, ya había redención. Antes de la cruz, ya había un cordero preparado. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Nada de lo que ocurre en la historia sorprende al Eterno. Él lo vio todo antes. Y aún así, eligió crearnos. Adorar lo incomprensible. No puedes entender la eternidad con una mente temporal. Pero puedes adorar al Eterno con un corazón humilde. Dios no cabe en una caja. No puede ser reducido a teorías. Es fuego que consume. Luz que no se apaga. Y amor que no tiene sombra. Cuando te arrodillas ante Él,
No lo estás haciendo ante una figura religiosa, sino ante el ser sin comienzo ni final. El Dios invisible. El Padre eterno. El que sostiene tu pasado, tu presente y tu destino en su mano. Todo lo que conocemos, comenzó. Pero aquel que lo inició, no comenzó con ello. Dios no fue atrapado por el tiempo. Él fue quien lo activó. En un momento fuera de todo momento. El Dios que habita en la eternidad decidió crear un principio. Ese acto lo cambió todo. Porque crear el tiempo es crear la posibilidad del cambio. La historia, la existencia, el movimiento. Y también, la redención. Ciclón el instante en que todo comenzó. En el principio. Una frase sencilla. Pero ninguna mente humana puede abarcar su magnitud. Ese principio no es solo un momento cronológico. Es el origen de todo lo visible e invisible. De la energía, la materia, la gravedad, la luz, las leyes del universo. Y del alma. Antes de ese instante, no existía nada que tú y yo podamos imaginar. Ni cielo, ni tierra, ni vacío, ni forma. Solo Dios. El eterno en su plenitud. Y de su eternidad. Brotó el tiempo. Pergamino el tiempo, un escenario diseñado por Dios. Dios no está dentro del tiempo como un prisionero. Él lo diseñó como un escenario. El tiempo es la tela donde Dios borda su voluntad. Es el río donde navega la historia. Pero el Eterno está por encima del río, mirándolo todo desde el origen hasta el fin. Él conoce el fin desde el principio. Y desde la antigüedad las cosas que aún no han sido. Isaías 46 horas y 10 minutos. Cuando Dios creó el tiempo, también creó el futuro. Y ya había escrito en su libro cada uno de tus días. Amanecer luz antes del sol. Uno de los misterios de la creación es que la luz fue creada antes que el sol. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Eso nos revela algo profundo. La luz verdadera no depende de una estrella. La luz verdadera es la palabra de Dios que alumbra todo. Dios no necesita del sistema solar para iluminar. Su voz, su gloria, su presencia, son luz. Ese fue el primer decreto de creación. Romper la oscuridad con su palabra. Llave inglesa orden donde había caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero entonces, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no creó caos. El caos era el escenario inicial. Pero el Espíritu Santo se movía sobre el caos. Como lo hace hoy sobre los corazones desordenados. Y entonces, la voz de Dios habló. La eternidad rompió el silencio. Y el universo obedeció. Foco el poder de la palabra eterna. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. Dios no usó herramientas. No convocó fuerzas externas. Su palabra fue suficiente. Una sola frase. Y la luz nació. El mar se dividió. El polvo cobró forma. Y el hombre respiró por primera vez. Esa misma palabra sigue activa hoy. El mismo Dios que dijo sea la luz puede hablarle a tu oscuridad. El propósito eterno comienza a revelarse. Cuando Dios creó el tiempo, también marcó el inicio de su plan eterno para la humanidad. Porque el tiempo no es un experimento. Es una historia que tiene principio, desarrollo y final. Y en el corazón de esa historia estás tú. No fuiste creado por azar. Fuiste diseñado dentro del plan eterno del Eterno. Árbol el huerto, el hombre y la libertad. En el día sexto,
Dios creó al hombre. No como los animales. No por decreto, sino con sus propias manos. Y luego, le dio aliento eterno. Y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2:7. ¿Por qué lo hizo? Porque el tiempo fue creado como un escenario. Para que el amor eterno se hiciera visible. El hombre no era una máquina. Tenía voluntad. Podía amar o rechazar. Podía obedecer o rebelarse. Y eso también era parte del plan. Dios no creó autómatas. Creó hijos. ¿Por qué creó Dios el tiempo? No fue por debilidad. Fue por amor soberano. El Dios eterno quiso entrar en el tiempo. Para que tú pudieras entrar un día en su eternidad. La creación no fue un accidente. Fue una invitación. El tiempo no es solo una cuenta regresiva. Es un llamado de Dios para que el hombre lo conozca, lo adore, lo busque. Y aunque la historia del tiempo está llena de dolor, pecado y caída, nada de eso fue sorpresa para el Dios eterno. Porque desde el principio ya había un plan. Todo parecía perfecto. Un huerto lleno de vida. Un hombre formado por Dios. Una mujer tomada del costado, no del suelo. Un paraíso sin dolor, sin muerte, sin culpa. Y en el centro, una elección. Porque el amor no se impone. Dios no creó esclavos, sino seres con voluntad. El árbol del bien y del mal no era solo una prueba. Era un recordatorio constante de que el hombre debía elegir a Dios libremente. Manzana roja el instante en que la creación se quebró. Eva escuchó una voz. No era la voz que caminaba por el huerto en la brisa de la tarde. Era la voz del engaño. La serpiente, símbolo de rebelión, sembró duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y en esa frase, el veneno del infierno. La idea de que Dios estaba escondiendo algo. El hombre mordió el fruto. Y con él, mordió el tiempo. Porque desde ese instante, el tiempo ya no era solo una historia de gloria, sino también una historia de redención. Reloj de arena. El Dios eterno no fue sorprendido. Muchos preguntan, si Dios lo sabía, ¿por qué permitió la caída? La respuesta no está en el por qué, sino en el para qué. La caída no cambió el plan eterno. Lo reveló. Desde antes de la creación del mundo, ya había un cordero preparado. El cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. El plan no era un plan de contingencia. Era un plan de redención desde la eternidad. La primera sangre derramada. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrirse con hojas. La religión nace así, el esfuerzo humano por tapar la culpa. Pero Dios no los rechazó. En lugar de destruirlos, mató un animal, derramó sangre, y los cubrió con pieles. Fue el primer sacrificio. El primer acto de gracia. Y con él, la primera profecía. De la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Un descendiente nacería. Un redentor vendría. Un justo sufriría para restaurar lo perdido. El tiempo como camino de redención. Desde ese momento, la historia ya no era solo historia. Era el escenario del rescate. Dios no abandonó el mundo. Entró en él. Aunque el pecado manchó la creación, no pudo detener al Dios eterno. Él siguió hablándole al hombre. Siguió caminando con Noé. Hablando con Abraham. Luchando con Jacob. Levantando profetas. Porque aunque el hombre pecó, Dios no canceló su propósito eterno. Fuego el Dios que sigue gobernando desde el cielo. Aunque el mundo se llenó de violencia, guerras y confusión, Dios seguía sobre el trono. El pecado no debilitó a Dios.
solo mostró cuánto está dispuesto a hacer para rescatarnos. Desde la eternidad, Dios ya había determinado amar aún al que lo rechaza. Libro abierto, el hilo invisible que atraviesa la historia. Mira las páginas de la Biblia. No son historias sueltas. Son una sola narrativa tejida por el dedo de Dios. En el Edén, vemos la promesa. En Abraham, la nación. En Moisés, la ley. En David, la promesa del reino. En los profetas, la voz que clama. Y en Cristo, el cumplimiento perfecto. Dios nunca ha improvisado. Todo está en su plan eterno. Cada generación, cada nación, cada evento. Todo se mueve dentro de su soberanía absoluta. Artes escénicas, el caos no tiene la última palabra. Puede parecer que el mal avanza. Que el mundo está fuera de control. Que el tiempo está en manos de los poderosos. Pero eso es una ilusión. El Eterno jamás ha perdido el control. El caos humano no anula el diseño divino. Muchas son las intenciones en el corazón del hombre. Pero el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. ¿Dónde estás tú en este plan? Tú no eres una coincidencia. No eres un error del tiempo. No naciste en esta generación por azar. Fuiste pensado desde antes de los siglos. Dios no solo tiene un plan eterno. Tú eres parte de él. La caída nos alcanzó a todos. Pero la gracia también. El mismo Dios que vio el error ya había preparado el rescate. Y ese plan eterno aún está en marcha. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Salmo 90, 4. El hombre vive corriendo. Dios, no. Vivimos atados al calendario, la fecha de vencimiento, la cuenta regresiva. Todo lo nuestro tiene un cuándo, un hasta cuándo, un demasiado tarde. Pero Dios no tiene prisa. No tiene retrasos. Tampoco tiene edad. Él no vive dentro del tiempo. El tiempo vive dentro de él. Paloma, el Dios que no envejece. Dios no cambia con las estaciones. No olvida por los años. No se fatiga por los siglos. Yo soy Jehová, y no cambio. Malaquías 3:6. Lo que para nosotros es tarde, para Él es perfecto. Lo que nosotros llamamos demora, Él llama formación. Dios no improvisa. Él prepara. Y en su eternidad, cada momento llega exactamente cuando debe llegar. Vela cuando parece que Dios se tarda. A Abraham le prometió un hijo. Y esperó 25 años. A Israel le prometió libertad. Y pasaron 430 años en Egipto. A Moisés le llamó a los 80 años de edad. A Jesús le dijo, es hora. Pero esperó 30 años en silencio antes del ministerio público. ¿Por qué? Porque el Eterno no se rige por nuestro reloj. Él espera que el corazón esté listo. Él no trabaja con ansiedad. Él trabaja con propósito eterno. El tiempo humano no limita la voluntad divina. Nosotros vemos el presente. Recordamos el pasado. Imaginamos el futuro. Dios lo ve todo a la vez. Él no dice veremos qué pasa. Él ya sabe el final desde el inicio. Declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no es hecho. Isaías 46 horas y 10 minutos. Cuando Dios actúa, no lo hace tarde ni temprano. Lo hace justo cuando el propósito eterno lo requiere. Fuego, el Dios que interrumpe la historia. Aunque está fuera del tiempo. Dios entra en la historia cuando quiere. Lo hizo en el diluvio. Lo hizo en la zarza ardiente. Lo hizo en el monte Sinaí. Lo hizo cuando el velo del templo se rasgó. Y lo hace hoy. Dios no necesita una invitación humana para intervenir.
pero por misericordia. Responde al clamor, al altar, al quebranto. Calendario de hoja por día Kairos versus Cronos. La Biblia revela dos tipos de tiempo. Cronos, el tiempo natural, lineal, medido por segundos y minutos. Kairos, el tiempo de Dios, momentos designados por lo alto, instantes divinos donde todo cambia. Cuando María le pidió a Jesús que hiciera vino, él dijo: aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Jesús no hablaba de minutos. Hablaba de tiempo celestial, de Kairos. Cuando llega el Kairos, todo lo que parecía imposible, ocurre en segundos. Porque cuando Dios se mueve, no necesita explicación. Solo dirección. Vía Láctea, la eternidad toca lo cotidiano. Dios no se olvidó de ti. No ha ignorado tus oraciones. No está lento como algunos piensan. Está obrando en el silencio. Te está formando en lo invisible. Y aparecerá en el momento exacto. El justo vivirá por fe. Romanos 1:17. La fe no exige fecha. La fe confía en el carácter del Eterno. En el blanco el tiempo de Dios para ti es perfecto. Tal vez te has preguntado: ¿por qué no llega mi promesa? ¿Dónde está Dios en este proceso? Pero lo que parece pausa es muchas veces una preparación que el ojo no ve. Dios no llega temprano para no encontrarte inmaduro. No llega tarde para que no pierdas la fe. Llega en el momento donde su gloria se revela con mayor impacto. Esperar al Eterno, dentro del tiempo. Tú vives en el tiempo. Pero tu Dios vive fuera de él. Tú ves la hora. Dios ve el propósito. Tú ves los retrasos. Dios ve el impacto eterno. Por eso, no desesperes cuando el reloj avanza y no ves respuesta. El Creador del tiempo no se ha olvidado de ti. Él ya está en tu mañana. Ya vio tu victoria. Y cuando llegue su Kairos, todo cambiará en un instante. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1:14. En el principio, Dios habló. Y su voz creó el universo. Pero un día, esa misma voz se hizo hombre. La palabra eterna se convirtió en un niño. El Dios invisible, se dejó ver. No con fuego ni relámpagos. No en un trono brillante, sino en un pesebre. Porque así es el reino de Dios. Escondido para los soberbios, revelado a los humildes. Vía Láctea, el Eterno se encierra en un cuerpo. Imagina por un momento. El creador de todo el cosmos. Tomando forma de embrión en el vientre de una virgen. El que sostiene las galaxias. Ahora necesita ser sostenido por los brazos de una joven. El que nunca duerme. Ahora cierra los ojos. El que no tiene principio. Nace. Y lo hace en la fecha exacta, en el lugar exacto, bajo las profecías exactas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Paloma, el Verbo eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús no comenzó en Belén. Él ya existía antes del tiempo. Él estaba con el Padre en la creación. Él fue quien dijo: sea la luz. Pero ahora, la luz entraba en las tinieblas del mundo. Huellas de pies caminó entre nosotros. Jesús no vino como espectador. No bajó para ver el pecado. Vino a vencerlo desde dentro. Comió con pescadores. Lloró ante una tumba. Tocó leprosos. Perdonó adúlteras. Abrazó niños. Resucitó muertos. Dios eterno. En cuerpo humano. 100% Dios. 100% hombre. El Cordero preparado desde la eternidad. La cruz no fue un accidente.
No fue un error del sistema. No fue una derrota. Fue el corazón del plan eterno. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Dios no improvisó la redención. Ya la tenía escrita antes de crear el tiempo. Cada clavo ya estaba profetizado. Cada herida ya estaba anunciada. Cada gota de sangre ya tenía un destino, tu alma. Amanecer sobre las montañas, la eternidad se partió en dos. El día que Jesús murió. La historia se dividió. Antes de Cristo y después de Cristo. El velo del templo se rasgó. El acceso a la gloria fue abierto. Y el tiempo cambió de rumbo. Porque ya no era solo una línea que avanzaba hacia la muerte. Ahora era un camino abierto hacia la vida eterna. La tumba no pudo retenerlo. Jesús murió. Sí. Pero la eternidad no puede pudrirse. El santo no verá corrupción. Y al tercer día, el tiempo humano fue sacudido por el poder del cielo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Cristo venció la muerte. Y con ello, destruyó el poder del tiempo sobre nosotros. Porque en Él, la muerte ya no es final. Es transición. Es puerta. Es entrada. Sol detrás de una nube volvió al cielo, pero no al olvido. Jesús ascendió. Volvió a su trono. Pero no se desconectó. Sigue vivo. Sigue obrando. Sigue hablando. Y volverá. El Eterno se hizo hombre, por ti. Dios no se quedó observando desde lejos. Entró en nuestra historia. Se dejó golpear. Se dejó traicionar. Se dejó matar. Porque el plan eterno siempre fue salvarte. No importa cuán sucio estés. No importa cuán roto te sientas. No importa cuánto tiempo hayas perdido. Aquel que vive fuera del tiempo puede restaurar lo que perdiste dentro de él. Cristo es la prueba de que el Dios eterno quiere estar contigo por toda la eternidad. Asterisco: la hierba se seca, la flor se marchita. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8 asterisco. La historia de la humanidad está marcada por promesas rotas. Reyes que fallan. Leyes que cambian. Pactos que se olvidan. Palabras que el viento arrastra. Pero la voz de Dios permanece. Cuando Él promete, el universo responde. Porque su palabra no depende del clima, del gobierno, ni del tiempo. Depende de su naturaleza eterna. Dios no es hombre, para que mienta. Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Números 23:19. Promesas que nacieron antes que tú. Antes de que fueses formado en el vientre. Ya había promesas escritas con tu nombre. Antes de que Israel fuera una nación. Ya existía un pacto con Abraham. Antes de que David venciera a Goliat. Ya había un plan de reino eterno. Y antes de que Jesús naciera. Había cientos de profecías apuntando a su llegada. Dios no improvisa. Dios declara desde la eternidad. Y cumple en su tiempo perfecto. Fuego: las palabras que arden a través del tiempo. Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas. Y siglos después, nació una nación en esclavitud. Le prometió a David un trono eterno. Y en un pesebre de Belén nació el Rey de Reyes. Le dijo a Isaías que una virgen concebiría. Y siglos más tarde, María recibió un saludo angelical. Las promesas de Dios no mueren en la boca del profeta. Son semillas eternas. Y aunque parezcan enterradas, florecen en la estación perfecta. Reloj cuando la promesa parece tardar. Sí, a veces sentimos que la palabra no se cumple. Que el cielo está en silencio.
que Dios se olvidó. Pero escucha esto. Aunque la visión tardare, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios no trabaja con ansiedad. Él prepara generaciones enteras para el momento exacto. Porque no solo cumple promesas. Forma corazones que puedan cargarlas. Globo terráqueo con Europa y África, promesas aún activas hoy. Hay promesas que aún no se han cumplido. Pero están vivas. El regreso glorioso de Cristo. Un cielo nuevo y tierra nueva. El fin del llanto, del dolor y de la muerte. La restauración de todas las cosas. Estas no son metáforas. Son juramentos eternos del Dios eterno. Y si todo lo que prometió en el pasado se cumplió al pie de la letra, todo lo que falta, también se cumplirá. Libro abierto. Las Escrituras son eternas, porque su autor lo es. Cada página de la Biblia es una ventana a lo eterno. No son palabras humanas sobre Dios. Son palabras de Dios para los humanos. Cuando lees las promesas, no estás leyendo historia. Estás tocando el corazón de un Dios que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Destellos. Promesas personales, no solo proféticas. Dios no solo hace promesas globales. Hace promesas a individuos. A ti. En lo secreto. En medio de tu clamor. En momentos donde nadie más escuchó. Él habló. Y si lo hizo, nunca lo olvidará. Dios no es como el hombre, que promete cuando siente y olvida cuando cambia. Él graba sus palabras con fuego en la eternidad. ¿Qué promesa estás esperando? Tal vez hay algo que Dios te dijo hace años. Y hoy parece lejano, imposible, enterrado. Pero recuerda. El tiempo no mata lo que Dios dijo. Lo madura. Lo forma. Lo purifica. Y cuando menos lo esperes, florecerá. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y grandes voces decían en el cielo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 *. Todo lo que conocemos tiene un fin. Las naciones caen. Los imperios se desmoronan. Las modas pasan. Los cuerpos envejecen. La historia avanza. Hasta llegar a su clímax final. Pero hay un reino que no pasará. Un trono que no se desgasta. Un Dios que no será reemplazado. Y ese reino, ya viene. Las 12 en punto. El tiempo se agotará. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 16. Llegará un día donde no habrá más mañana. El sol se apagará. La luna dejará de reflejar. El reloj del mundo se detendrá. Y entonces, el Eterno hablará. Ese será el último amanecer del tiempo. Y el primer día de la eternidad revelada. Báscula. El juicio final. Cada obra será revelada. Dios no es indiferente al dolor, a la injusticia, al pecado. Todo lo oculto será revelado. Todo lo sembrado será cosechado. Y vi un gran trono blanco, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Apocalipsis 20:11-12. El tiempo no solo registra eventos. Guarda cuentas. Pero para los que han creído en el Cordero, el juicio no será condena. Será recompensa eterna. Paloma. La eternidad restaurada. La historia no termina con destrucción, sino con redención absoluta. No más muerte. No más llanto. No más dolor. No más separación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1.
Lo que comenzó en un jardín termina en una ciudad gloriosa. La creación que gimió por siglos será liberada para siempre. Estrellas dando vueltas, la nueva Jerusalén, el hogar eterno. Una ciudad sin noche. Sin templo, porque el Cordero es el templo. Sin lámpara, porque la gloria de Dios la ilumina. Sin llaves, porque nunca se cierra. Allí vivirán los redimidos. Allí no habrá más pecado. Allí no habrá relojes. Porque el tiempo habrá cedido ante la eternidad consumada. Corona el Rey reinará por siempre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. El niño que nació en Belén es el Rey que regresará en gloria. Con ojos como fuego. Voz como estruendo de muchas aguas. Y una corona que no se caerá. Y cuando Él venga, todo ojo le verá. Toda lengua confesará. Todo demonio temblará. Y toda rodilla se doblará. Cristo no vendrá a pedir permiso. Vendrá a tomar lo que le pertenece. Botón de repetir de regreso a la eternidad. La historia humana comenzó cuando Dios creó el tiempo. Pero terminará cuando el tiempo se rinda ante Dios. Los que lo rechazaron se alejarán eternamente. Los que lo amaron lo verán cara a cara. Y allí no habrá fin, ni dolor, ni pérdida. Solo gloria. Solo plenitud. Solo eternidad. ¿Estás listo para lo eterno? Tu alma fue hecha para la eternidad. Tu espíritu clama por lo que no muere. El mundo ofrece lo momentáneo. Pero Dios te llama a lo eterno. No vivas para el reloj. Vive para la corona. No sigas calendarios. Sigue al Cordero. Porque cuando el tiempo termine, solo quedará lo eterno. Todo pasará. Los títulos, los logros, los aplausos, las heridas, los errores. Todo pasará. Pero Cristo reinará por los siglos de los siglos. ¿Estás viviendo por lo eterno? ¿O sigues atado al polvo? El tiempo se acaba. La eternidad está llamando. Y el Rey ya viene. Ahora es tu momento. ¿Has escuchado sobre el Dios que existía antes del tiempo? El que creó los cielos. El que trazó tu vida desde la eternidad. El que venció el pecado. El que prometió volver. Y el que hoy te está llamando. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay algo en tu alma que sabe que fuiste creado para más. Para algo eterno. Para alguien eterno. Libro abierto. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Vuélvete al eterno, antes de que el tiempo se acabe. Sus promesas aún están vivas. Su voz aún resuena. Y su reino está más cerca de lo que crees. ¿Te impactó este mensaje? No guardes silencio. Fuego, comparte este video con alguien que necesita esperanza. Notas, comenta con fe, mi alma pertenece al Eterno. Campana, suscríbete si quieres seguir escuchando verdades que despiertan tu espíritu. Este canal no busca entretener, sino despertar. Y recuerda, todo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.